Bueno, pues buenos días. Empezamos una semana donde se pueden ver las diferencias entre los distintos proyectos políticos. Por un lado tenemos a la mafia del gobierno de Sánchez, que se enfrenta a una semana judicial complicada, un gobierno paralizado, sin producción legislativa y sin presupuestos, que se enfrenta a esta semana judicial complicada. Y por otro lado, el gobierno, el proyecto de Isabel Díaz Ayuso, que terminará esta semana con los presupuestos aprobados en tiempo y forma y con 6 leyes aprobadas en este periodo de sesiones que van a ayudar a que esta región, la Comunidad de Madrid, siga siendo el motor de España y esta región de oportunidades. Aldama creo que está cantando la Traviata hoy en el juzgado. Por otra parte, el martes Koldo, el asesor, el número 2 del todopoderoso Ábalos, va a contar lo suyo también. El miércoles nuevamente tenemos a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, y cerraremos la semana judicial horribilis del gobierno de Sánchez con la funcionaria que pagábamos entre todos para que Begoña Gómez la utilizase para hacer sus negocios. Cualquiera de estas citas judiciales sería un escándalo que haría caer a cualquier otro gobierno europeo, pero la velocidad delictiva de este gobierno y la dureza del material con el que está construido el rostro del presidente del gobierno, pues hacen que nos acostumbremos a estas noticias y que le mantengan en el gobierno aunque está agonizando, ¿no? Sabe que se acerca a su fin y lo está estirando todo lo que puede, pero bueno, esperamos que no vaya a continuar mucho más. En este fin de semana hemos visto 2 citas simultáneas. Por un lado teníamos la conferencia de presidentes de los folios en blanco, sin propuestas, sin más que una propuesta inconcreta de financiación, sin mucho detalle, más que la idea de que todos los españoles paguemos las facturas pendientes que ha dejado la mafia corrupta del independentismo catalán. Y por otro lado, una cita en el extranjero que se celebraba en el mismo momento en Suiza entre el responsable de la organización del PSOE y un prófugo de la justicia para ver qué más cesiones puede hacer el gobierno de España a los golpistas para proteger a Sánchez. Lo dice la presidenta muchas veces, ¿no? Están criminalizando lo normal y están lo dice la presidenta, están criminalizando lo normal y están normalizando el crimen. Eso es lo que está haciendo este gobierno y a esto nos estamos enfrentando. Pero lo importante de esta semana, como digo, es que la Comunidad de Madrid va a aprobar sus presupuestos, los mejores presupuestos para Madrid, 28.662 millones de euros, un 4% más el año que viene que los presupuestos que se aprobaron para este año, con las perspectivas que nos hacen predecibles y con las que cuentan los madrileños. No hay ninguna subida de impuestos, no tenemos impuestos propios, 9 de cada 10 euros se destina a gasto social, somos los que proponen el 77% de la parte de las comunidades autónomas del Fondo de Garantía de Sostenimiento de los Servicios Públicos de toda España. Y esos presupuestos respaldan inversiones estratégicas como las ampliaciones de las líneas 5 y 11 de metro, la Ciudad de la Justicia o la Ciudad de la Salud. Se van a aprobar también una serie de enmiendas a los distintos grupos, pero hacemos algo que ha explicado muy bien Manuela Bergerot, y es verdad. No cambiamos la perspectiva de nuestro presupuesto por las enmiendas de los grupos de la oposición. Ella lo decía como queja, yo lo entiendo como sentido común. Los madrileños nos han elegido para que hagamos política de una manera y para que gobernemos de una manera, y lo que no vamos a hacer es aplicar recetas de presupuestos comunistas en una comunidad autónoma que han elegido para ser una comunidad liberal. Así que no vamos a hacer esas políticas fracasadas. Y luego hay una cosa que me gustaría matizar, porque el señor Celada ha dicho que el presupuesto de la Comunidad de Madrid, el importe del presupuesto proviene del gobierno de España. Y esto es algo que el señor Celada debería tener claro. El dinero del presupuesto de la Comunidad de Madrid proviene de los impuestos que pagan los madrileños, que después se entrega y el gobierno da una parte de ese dinero que los madrileños pagan con sus impuestos a la comunidad autónoma para poder gestionar sus servicios públicos. Así, va a parecer que el gobierno de Sánchez, de manera generosa y altruista, de su bolsillo, está poniendo el dinero de los servicios públicos de Madrid, y eso evidentemente pues no es así. Y decía el señor Celada también que detrás de la presidenta Ayuso había ciertos poderes. Y también es verdad, el poder de 1.600.000 madrileños que la han elegido para desarrollar su programa político, que es exactamente lo que está haciendo. Y nada más, queda a su disposición. Buenos días. ¿Cuántas enmiendas se han aceptado a la oposición en lo que va de debate de enmiendas parciales?
Y el montante económico, si lo tiene también, por favor. Bueno, pues como sabe, todavía están en ello. Si se acepta alguna enmienda transaccional que está todavía pendiente, creo que serían 16 las enmiendas aceptadas a los distintos grupos. Hay enmiendas de los 3 grupos de la oposición, con lo cual todos estarían representados en este proyecto. Los importes no los tengo todavía. Hola, portavoz. Le pregunto por un asunto de actualidad, por 2 asuntos de actualidad que afectan a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En primer lugar, acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella que presentó Alberto González contra la vicepresidenta María Jesús Montero por esa presunta intromisión en su honor. Le pedía 40.000 euros y parece que el alto tribunal ya finalmente ha aceptado esa denuncia a trámite. Y luego le pregunto por otras palabras, porque hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en una televisión, al ser preguntado sobre Miguel Ángel Rodríguez y sobre la presunta filtración que hizo también el jefe de gabinete, en la que filtró partes del correo electrónico en el que también se hablaban de los detalles fiscales del novio de la presidenta, al ser preguntada por esa filtración, ha dicho que ella no tiene por qué dar explicaciones. No sé si quiere explicar más esas palabras. Gracias. Bueno, pues respecto a la primera de las cuestiones, el máximo respeto a quien decide acudir a la justicia para defender su honor cuando cree que está en entredicho. Desde luego existe un derecho al honor, lo que no existe es un derecho a la difamación, que es lo que parece que ha reclamado también el señor Celada, que le he visto aquí hablar del derecho a decir lo que sea, y desde luego el derecho a la información tiene unos límites, como es lógico, y ustedes los conocen: la calumnia, cualquiera de estas cuestiones, ¿no? La difamación, pues son los límites que no se pueden traspasar, y si cualquier particular considera que su honor ha sido vulnerado y que alguien está incumpliendo la ley, pues desde luego tiene el recurso de acudir a la justicia, que es lo que ha hecho el señor González Amador, y que por supuesto respetamos esa idea, ¿no? Y por otra parte, por las palabras de la presidenta, pues no voy a matizar yo las palabras de la presidenta, que se ha explicado perfectamente. Ella no tiene por qué dar explicaciones de un caso de un particular, y por lo tanto no hay nada más que añadir ahí. Sí, por incidir en la pregunta del compañero, decía usted que es el caso de un particular, pero lo que le preguntaban en lo que se refiere a la presidenta, o lo que se refería, lo que contestaba la presidenta, es la hipotética filtración de un documento por parte del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo tanto de su subordinado. En ese caso, ¿usted entenderá bien que en ese hipotético caso de que lo hubiera filtrado, que tampoco tiene que dar explicaciones? Gracias. Bueno, es que en este caso lo importante, desde luego, es que quién posee los datos y quién tiene el deber de custodia. Y el que posee los datos y tiene el deber de custodia, en este caso del que usted me está hablando, era el fiscal general del Estado, que es el que tiene la administración, que tiene los datos de nosotros, o la agencia tributaria, que tiene datos de todos nosotros, y que por tanto esa parte que está en la administración es la que está imposibilitada de filtrar esos datos a los demás, porque tienen el deber de custodia. No es el caso del que usted me habla. En el caso de la señora Montero, que pudo filtrar datos de la agencia tributaria, o del fiscal general del Estado, que pudo filtrar datos de un caso que estaba en desarrollo, desde luego tanto el fiscal como la ministra tenían el deber de custodiar esos datos. Y eso es lo que se está estudiando, si ha sido correcto o no. Sí, quería volver al asunto de los presupuestos. En sus respuestas ha aludido a que los madrileños han elegido al Partido Popular y a Ayuso para actuar de una manera, no va a aplicar propuestas comunistas. Entiendo que este análisis se refiere a las enmiendas de la izquierda, por tanto le pido también un análisis respecto a las de Vox, que no es comunista. Bueno, me refiero desde luego a todos los grupos. He puesto el ejemplo de Más Madrid porque Más Madrid, la señora Bergerot, se quejaba de que al aceptar alguna de sus enmiendas lo que no se hiciera es modificar la perspectiva del presupuesto, que evidentemente eso es lo que no vamos a hacer. Tampoco lo hacemos con el resto de los grupos, porque ninguna de las perspectivas que tienen los otros grupos es la que han elegido los madrileños, ¿no? Por lo tanto, nosotros seguimos con nuestra perspectiva. Creemos que es un magnífico presupuesto, que es el que responde a las necesidades de los madrileños. Como le digo, con esas ideas fundamentales que a nadie sorprenden, porque aquí hay un gobierno que es predecible en esos principios que son inquebrantables: impuestos bajos, atención a los servicios públicos, no
nada de impuestos propios de la Comunidad de Madrid, solidaridad interterritorial y ninguno de los otros grupos pues entendemos que tiene que modificar esas perspectivas que son las que han elegido los madrileños. Vox ha presentado también una serie de enmiendas, se han estudiado con detalle y se han aprobado las que se han considerado que son útiles para ese proyecto. Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle por un tema que ha sacado la portavoz de Vox acerca de la tasa de basuras y una manifestación en Pozuelo con caer esta tarde. Les acusa de estafar a los españoles y concretamente a los madrileños en los municipios donde gobiernan. ¿Qué respuesta le daría? Muchas gracias. Bueno, lo que hemos sabido por una respuesta de la Comisión Europea es que la tasa de basuras que nos han puesto el presidente Pedro Sánchez no era una tasa obligatoria. La Unión Europea no imponía una tasa de basuras, como nos dijo el gobierno, sino que ha sido el propio gobierno de Sánchez el que ha decidido de manera unilateral imponer a todos los ayuntamientos una tasa de basuras y por tanto los ayuntamientos lo que han tenido que hacer es cumplir la obligación que les ha puesto el gobierno de Sánchez, pero que ese tasazo de las basuras es un tasazo que ha impuesto Pedro Sánchez a todos los ayuntamientos y la portavoz de Vox yo creo que debería saberlo. Pues muchas gracias.